Entonces, continuando con las disertaciones, ya que me quedé dormido, ni modo, sin llorar, procederé con la siguiente. Entonces, habiendo dicho todo lo que ya he dicho, procederemos a una parte muy importante, el a priorismo. Básicamente, los argumentos a priori dicen que son capaces de existir argumentos con independencia de la experiencia que se fundamenten en puro razonamiento lógico. Eso es imposible. Primero porque usan el lenguaje y ya dijimos que el lenguaje se necesita depende de una experiencia justamente porque de esa experiencia surge su creación. Las correlaciones supuestamente lógicas como que ningún soltero es casado no son necesariamente lógicas, sino que dependen de un estado el cual necesita una confirmación que justamente deriva de la constitución empírica del lenguaje, lo cual no lo hace ser algo puramente lógico porque eso es imposible. Ahora bien, ¿por qué diablos es este apriorismo? El apriorismo lo podemos definir como la tendencia filosofista o una ideología filosofista la cual piensa que puede fundamentarse en algo de lo cual no le tiene que dar motivos. Los argumentos a priori claman que son cosas necesarias y universales, las cuales son independientes de la experiencia, lo cual evidentemente es así, digo, naturalmente que esa clase de argumentos si no son universales y no son necesarios, entonces no tendría sentido poder siquiera defenderlos. El problema es que todo esto se conecta con lo que dijimos en el primero y en el segundo, en la segunda entrada. Y es que se pretende fundamentar algo sin dar razones de esa fundamentación más allá de verbo. Y este apriorismo es quizás la manifestación más avesada de eso, porque no solo ya caemos en que se quiere fundamentar algo sin dar razones, sin dar razón alguna, sino que ahora esto en lo cual nos queremos fundamentar es una asunción que no solo nos tiene demostración empírica, sino que ahora resulta que son universales y absolutos. Y el problema con esto es la propia naturaleza del argumento, y es que un argumento puramente lógico, que deriva de asunciones puramente lógicas, resulta ahora que es un universal ontológico. Y este es el problema principal con el apriorismo, que desde la lógica y desde puras asunciones indemostradas de entidades, potencias, procesos, interacciones, que deduce de mera lógica, pasamos de que es pura lógica a algo universal absoluto y recordemos que algo universal es una maldita constante de la naturaleza, lo cual implicaría entonces que eso que está derivado de pura lógica, ahora resulta que está compuesto, es algo parte tan fundamental de la naturaleza que no solo es un universal, sino que es un universal necesario. Y el problema con considerar cualquier cosa como necesaria implica entonces que es algo tan vital para la estructura del universo que sin eso la realidad no existe básicamente. Y aquí tenemos una inversión la cual no se justifica de ninguna forma. Porque primero que nada, no hay una demostración, porque con la metodología filosofista no se puede demostrar esto, que ese argumento de hecho es un universal, porque eso tiene que demostrarse y no se pueden demostrar las cosas con verbo, porque con verbo, que es la lógica, no se puede precisar de qué demonios está hablando. Ya habíamos comentado en el logicismo este problema. Si asumimos eso, entonces asumimos que cualquier cosa pensada existe. Y esta es quizás la manifestación más delirante de esto, porque está diciendo que, ahora, no solo está diciendo que puede una persona fundamentar algo sin dar evidencia de ello y por lo tanto surgir de la más risible arbitrariedad, sino que ahora lo que está diciendo es que desde la pura razón pueden surgir
universales que no solo son universales, sino que son universales necesarios. Es decir, que la propia estructura de la realidad para que funcione necesita de esos universales que no son demostrados, no se proporciona evidencia de ellos y salen de la pura razón. Bueno, tan pura como habíamos mentado anteriormente, pero se entiende el punto. Y todo esto nos remite ahora al ontologismo, es decir, todo argumento a priori solo funciona dentro de una ontología, porque solo desde esa ontología es de donde viene la necesariedad. ¿Por qué? Como dijimos algo, ¿pueden los libertarios fuera de su ideología demostrar que el cuerpo es una propiedad y que sus fundamentos, y sus fundamentos ontológicos de hecho son de esta forma? Porque todo argumento a priori invariablemente busca crear un universal necesario, es decir, que la realidad está estructurada de esta forma y si no está estructurada de esta forma la realidad no existe. Por lo cual, si tan universal es esto, eso quiere decir que se puede demostrar con independencia de la ideología también, es decir, es así de evidente. Pues vaya, pues resulta que si no asumimos que existe la libertad y que si no asumimos que el cuerpo es una propiedad, cosas que asume el libertario, pues entonces resulta que no podemos demostrar que la propiedad privada es un principio ético universal, porque esto solo se fundamenta si tiene sentido si se está dentro de la ontología. Para que algo pueda categorizarse como universal se tiene que demostrar de manera científica, porque justamente eso es lo que busca la ciencia. Busca encontrar los universales compositivos de la naturaleza. Más que universales, habría que decir las constantes y leyes de la naturaleza, porque no son lo mismo. Unas leyes y las constantes, puede haber constantes, bueno, toda constante es una ley, pero no toda ley es una constante, porque las constantes universales son cosas mucho más engranadas en la estructura de la realidad y las leyes son más derivativas de esas constantes en los procesos de las entidades que están operando dentro de un determinado sistema de la naturaleza. Entonces, si queremos demostrar que algo es un universal, y no solo universal, sino universal necesario, que nótese, universal necesario. A ver, nosotros no somos necesarios para que la naturaleza exista, vayamos diciendo eso. Por lo cual, como toda lógica es algo inherentemente humano, esto está implicando que el hombre es necesario para la naturaleza y eso es absurdo porque podemos extinguirnos y todo va a seguir igual. No vivimos durante los 14, 15, 16 billones de años en los cuales evoluciona el universo y estoy muy seguro que otros 14, 20, 100 billones de años van a pasar y el universo no nos va a necesitar. Por lo cual, desde ahí tenemos otra refutación al apriorismo. Si estas cosas son necesarias, entonces eso quiere decir que el hombre es necesario para la naturaleza y eso no es verdad. Porque toda la naturaleza existió sin necesidad del hombre, a menos que ya nos empecemos a inventar otra clase de estupideces como la esquizofrenia generalizada de Berkeley, la cual, evidentemente no necesitamos dar evidencia de que la realidad no existe. Básicamente me saco de los huevos cualquier cosa y ya es verdad porque sí. Bonita jueguito infantil en el cual ha caído todo. Porque eso de que. Esta forma argumentativa infantilista, la cual maneja bajo golpe de capricho a la filosofía y lo que pretende mostrarse como ciencia en este tiempo, no viene sino de la infantilización generalizada de todo el maldito mundo proveniente de la ilustración. Entonces, ¿el hombre es necesario para la naturaleza? No. Entonces todo lo que cree el hombre es absolutamente innecesario para la naturaleza. Eso incluye la filosofía, la ciencia, la lógica, la ingeniería, el arte, todo. Todo eso es necesario para nosotros, no para la naturaleza. Por lo tanto, cualquier creación del hombre es innecesaria para la naturaleza. Entonces,
Cualquier cosa que haga el hombre es innecesaria para la naturaleza. No somos tan importantes como creo que ni siquiera en el maldito cristianismo se especializa tanto al hombre como esta estupidez. Sí, nada de lo que hace el hombre es necesario y la naturaleza puede continuar, entonces se deriva de esto que un universal no puede ser lógico. ¿Por qué? Porque la lógica es algo inherente al hombre. Se puede disputar, ya lo sé, que que haya animales que puedan usar lógica de una forma muy minimal, pero asumamos que no es así, ya que eso requiere una disertación más profunda sobre la conducta animal. Entonces, asumamos que esto no es así, que la lógica es algo inherente al hombre. Si estas personas dicen que estos son universales necesarios, entonces están diciendo que la lógica y estos argumentos, la realidad los necesita. ¿La realidad los necesitó para llegar a donde estaba? No. Queda absolutamente refutado que pueden existir universales lógicos entonces. No existen los universales, entonces claro que existen, pero no son universales lógicos, son universales estructurales, es decir, universales que solo a través de la experiencia, del empirismo empírico pueden conocerse. Y el apriorismo entonces se viene abajo por completo, resultando que no existen los argumentos a priori. Kant, de hecho, había dicho esto y dijo que en física y en matemática existen. Eso no es verdad. No existen en física y en matemáticas los argumentos a priori, porque todas las deducciones hechas en física por fuerza requieren de investigación empírica. Al menos en física. Las matemáticas no son una ciencia, tampoco son filosofía, eso es algo aparte y funcionan de una forma extremadamente extraña, porque a diferencia de la filosofía y de la física, las matemáticas dan respuestas perfectas, es decir, demuestran algo y ya, no, ya es verdadero, ya forma parte de las matemáticas. Ahora bien, el problema con esto es que tanto filosofía como ciencia se quieren secuestrar a las matemáticas y no son lo mismo. Es por eso que la propuesta de Imre Lakatos de un método científico matemático no me parece que tenga sentido porque las matemáticas no son una ciencia. Tampoco son filosofía, ya que la filosofía se fundamenta en mera especulación y verborrea insubstancial. Las matemáticas no se fundamentan en eso. Y de hecho las matemáticas no se fundamentan en demostración ni observación, se fundamentan en un teorema. Bueno, sí, en demostración naturalmente que sí, pero no en observación porque no hay un fenómeno a observar en las matemáticas. Se están observando interacciones inherentes a dicho proceso y de hecho esas interacciones son creadas por el hombre y después se trata de demostrar eso. No funcionan ni como la filosofía ni como la ciencia. La filosofía, como ya vimos en el primer capítulo, se intenta asumir que están por encima de la lógica, lo cual es falso. Y también entonces por encima de la matemática. Las matemáticas están por encima de todo. Por encima de la filosofía, de la ciencia, de la retórica, del arte, de cualquier cosa. Son la forma más perfecta y exacta de conocimiento que existe. Y como se dijo, ahora están más enfocadas en querer destruirse más que en querer demostrarse, porque si las matemáticas son así, eso implica un desafío demasiado extremado hacia ideologías las cuales no van a admitir que pueda existir algo así, ya que entonces desafiaría muchas concepciones como el propio logicismo matemático, el cual necesita que las matemáticas sean imperfectas para poder tener sentido. Ah, vaya tú, mira. Lo necesario resulta que es necesario para el hombre y más específicamente necesario para una ideología. ¿Quién lo diría tú? Es por eso que el apriorismo no tiene sentido y Kant tampoco tiene fundamentación. De hecho, él había dicho que esta clase de argumentos a priori, que eran el sustento metafísico de la filosofía, eh, hacían que la metafísica no pudiese ser una ciencia. Pues bueno, tampoco la filosofía puede ser una ciencia, ya que la filosofía trabaja con estos argumentos para crear una ontología la cual justamente se fundamente en una reducción hacia esos argumentos a priori, lo que significa que la filosofía entonces trabaja en
reduccionismos y sobre todo en asunciones que no puede demostrar y que son universales y necesarias para esa ideología o ontología, como quiera decírsele. Por lo cual, la supuesta asunción a priori de que el cuerpo es una propiedad tampoco se sostiene aquí. Realmente no hay mucho más que versar, se junta todo esto con conjunción con lo anterior y se acaba con ello. La conclusión derivativa de todo esto es que no tiene sentido esa forma argumentativa. Pero a ver, ¿por qué existe entonces? Vamos a la siguiente parte. Nos estamos viendo.